La antigua Grecia es reconocida como la cuna de la civilización occidental, famosa por sus grandes pensadores, artistas y líderes. Sin embargo, la vida en la antigua Grecia no era tan civilizada como podríamos imaginar. Aunque celebramos sus contribuciones sociales, tendemos a olvidar una verdad oscura y brutal. Cuando hablamos de esclavitud, solemos pensar en las colonizaciones de África o en los trabajos forzados del antiguo Egipto, pero sorprendentemente, omitimos la crueldad de la esclavitud en la antigua Grecia. A continuación, exploraremos la dura y desgarradora vida de los esclavos griegos, revelando una realidad que seguramente no conocías. Eran tratados como mercancía. La comercialización de esclavos era un engranaje indispensable en la maquinaria de la civilización griega. Casi toda la fuerza productiva de la sociedad era esclava, por lo que te podrás imaginar que era un mercado de alta demanda. La compraventa se basaba en subastas. Los individuos más cotizados eran los artesanos y las mujeres. Una de las principales modalidades para obtener esclavos eran los botines de guerra. Cuando una ciudad sufría una invasión, todos los sobrevivientes se veían sometidos a la esclavitud, especialmente mujeres y niños. Esto mismo ocurrió en la ciudad de Orcómeno en el año 364 a.C. Al ser invadida, los tébanos capturaron y vendieron a todas las personas, dejándola completamente desierta. Por este motivo, cada vez que un estado o ciudad sentía la amenaza de una invasión, enviaban a las mujeres y niños, junto con el ganado, a lugares seguros. A los hombres que se les perdonaba la vida, eran convertidos automáticamente en sirvientes de su vencedor y permanecía bajo sus órdenes. Por otro lado, si una invasión no aportaba la cantidad de esclavos suficientes o simplemente transcurrían tiempos de paz, el valor de los esclavos aumentaba en el mercado y en muchas ciudades se le permitía al padre de familia vender a sus hijos, sin que la madre pudiera oponerse. También había casos en los que si alguien caía en la pobreza o no podía afrontar una deuda, se ofrecía a sí mismo como esclavo. Forzados a la servidumbre. Los griegos no concebían una sociedad que funcionara sin la esclavitud. Y es que eran estas personas las que se encargaban de todas las tareas indispensables para el día a día de las clases altas. Trabajaban el campo, realizaban tareas domésticas y en general servían en todo lo que sus amos pudieran necesitar. En otras palabras, Grecia se levantó en las espaldas de sus esclavos. Por eso, esta forma de opresión era ampliamente aceptada y los desafortunados que eran despojados de sus libertades no podían hacer nada al respecto. De hecho, el reconocido filósofo Aristóteles creía que había individuos predispuestos naturalmente a gobernar, mientras que otros nacían para ser esclavos. A su vez, consideraba que los esclavos debían agradecer su condición, ya que sin sus amos no podrían sobrevivir. Los esclavos eran personas destinadas a una vida de explotación, y una vez que ingresaban a este sistema cruel, nunca salían. Algunos de ellos nunca conocieron una vida en libertad, pues había quienes heredaban su esclavitud. Esto ocurría cuando una mujer esclava daba a luz, y en esos casos su hijo también pasaba a ser propiedad de su amo. Sin acceso a la atención médica. Hoy en día tenemos leyes que nos protegen de interminables horas de trabajo y de actividades riesgosas. Por supuesto que nada de esto existía en la antigua Grecia. Y como te imaginarás, en la dura vida de la servidumbre, los esclavos eran propensos a lesionarse y a contraer enfermedades. Y aquí es donde la tortura se acentuaba, ya que los amos no proporcionaban atención médica a sus esclavos, quienes debían aguantar el dolor de una enfermedad durante las largas jornadas de trabajo. Los tratamientos médicos no eran muy avanzados y se otorgaban con el único propósito de restaurar la capacidad productiva del individuo, para que pudiera seguir generando prosperidad para su amo, quienes únicamente invertían en curar a un esclavo cuando éste fuera a retribuirle más beneficios económicos. Por lo que, si eras anciano y te quebrabas una pierna trabajando en el campo, lo más probable era que tu amo te abandonara y te dejara morir. Explotación sexual. Para los amos, los esclavos no eran más que cuerpos que podían usar a voluntad, ya sea para que asearan la casa
o incluso para favores sexuales, de tal manera que los abusos eran habituales, degradando aún más su ya precaria existencia. Nadie se libraba de los maltratos. Niñas, mujeres y hombres eran obligados a cumplir los caprichos sexuales de sus amos. Esto además planteaba otros inconvenientes para los sirvientes, ya que el adulterio era penado y muy mal visto en la antigua Grecia. Y si el amo era casado, siempre se corría el riesgo de que la esposa se enterara y fuera el esclavo quien pagara las consecuencias. Los historiadores sugieren que esta práctica sombría trascendió varias épocas y se dispersó por todo el mundo. Minas infernales. Hoy en día, la minería es considerada una de las ocupaciones más peligrosas del mundo. Las explosiones son un riesgo constante, así como también los posibles derrumbes y la fuga de gases tóxicos. Pero para los esclavos, trabajar en las minas era todavía más desgarrador de lo que podemos imaginar. Las minas de plata de Laurión, famosa por conceder grandes riquezas a la ciudad de Atenas, fue particularmente un escenario de crueldad. Las condiciones extremas demandaban exigencias físicas que provocaban todo tipo de lesiones y, en varios casos, la muerte. Los túneles de las minas eran lugares estrechos y su iluminación era mínima, convirtiendo a las incesantes jornadas laborales en una actividad agotadora y sofocante. Sin descanso alguno y obligados a lidiar con los riesgos de la minería, era inevitable que los esclavos intentaran escapar. Para impedirlo, los operadores le colocaban cadenas en sus manos, pies y cuello, apagando toda esperanza de libertad. Castigos por desobediencia. Después de todo lo que has escuchado, ¿te imaginas resignarte a vivir una vida con tales abusos? Pues tampoco lo hacían muchos de los esclavos, por lo que existían casos de fugas o rebeldía contra los amos. Es por ello que los patrones debían recurrir a prácticas de adoctrinamiento para mantener el control sobre sus esclavos. Los castigos estaban diseñados no solo para reprenderlos, sino también para asustar y advertir a aquellos que pensaran oponerse a las órdenes de sus dueños. La escala de estas agresiones iba desde azotes, golpes y marcas con hierros calientes, hasta mutilaciones y ejecuciones que luego eran exhibidas como ejemplo. Debido a ello, la mayoría de los esclavos no desafiaban la autoridad y vivían con el constante temor a ser castigados. Intentar escapar era peligroso. Si tuvieras que elegir entre una vida de servidumbre o la muerte, ¿qué elegirías? Muchos esclavos elegían resignarse a su condición de prisioneros, pero había algunos que preferían morir intentando encontrar la libertad. Los riesgos que implicaba desafiar a un amo y largarse a la fuga eran verdaderamente intimidantes. Para empezar, el camino hacia la liberación no era una tarea sencilla. Los esclavos, que en muchos casos no habían conocido mucho más allá de las tierras de sus amos, debían tener conocimiento de la geografía de la antigua Grecia si pensaban escapar, ya que el primer obstáculo era orientarse entre las numerosas islas que la rodeaban y que dificultaban el escape. Además, debían ser extremadamente discretos, pues no existía para ellos la posibilidad de encontrarse con algún buen samaritano. Esto se debe a que en muchos casos los ciudadanos podían cobrar recompensas por capturar y entregar esclavos. Los amos marcaban a sus siervos con el fin de facilitarles el reconocimiento a los informantes y posteriormente la devolución del esclavo. Échale un vistazo a estos videos recomendados para conocer más datos curiosos sobre la vida en el pasado. Si el video te gustó, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en la próxima historia.